Mecánica de fluidos. Presentación, flujo laminar y flujo turbulento. En dinámica de fluidos o mecánica de fluidos, el flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del fluido, en constante con el flujo turbulento, que se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas del fluido. El fluido fluye en capas paralelas, con una mezcla lateral mínima, sin interrupción interna en las capas. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. Ahora realizaremos un experimento. El objetivo de dicho experimento es observar si el flujo de la tubería es laminar, de transición o turbulento. Es reproducir el experimento de Reynolds para la caracterización del fluido, visualizar el comportamiento del fluido mediante la inyección de un tinte en un fluido constante que tiene flujo constante en la tubería. Los materiales que se utilizarán son un garrafón con una llave, una cubeta con agua, una jeringa, tinte y un cople para poner la manguera junto con su abrazadera. Antes de comenzar debemos revisar que no exista fugas, rellenar el garrafón con agua, poner la manguera y checar que todo el circuito funcione. Empezamos el experimento girando la válvula para regular el caudal del agua e inyectamos la tinta para poder observar el comportamiento del fluido. Como podemos ver en esta parte, y al inyectar la tinta podemos ver que el movimiento es irregular. El movimiento de las partículas del fluido o de la tinta, como lo querramos ver. Entonces, por esto mismo podemos deducir que el fluido es turbulento. Repetimos el mismo proceso, pero ahora con un caudal diferente. Inyectamos la tinta de nuevo y con el caudal con menor presión. Entonces podemos ver que el fluido se mueve de una manera más uniforme, o las partículas del fluido lo podemos definir como que la trayectoria es más suave o regular. Entonces, por lo tanto, podemos deducir que esto es un fluido laminar. Después de que se ha establecido un régimen hidráulico, iniciamos el conteo con un cronómetro. Acto seguido tomamos las medidas del volumen que salió por la válvula durante este tiempo determinado. Para la interpretación de los datos, sabemos que Q es velocidad por área. También que Q es igual al incremento del volumen entre el incremento del tiempo. Entonces podemos decir que la velocidad es el incremento del volumen sobre el incremento del tiempo por el área. Por lo tanto, podemos determinar el número de Reynolds como RE es igual al diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Entonces, ahora podemos clasificar el flujo según el número de Reynolds. Si RE es menor a 2100, el flujo es laminar. Si el número de Reynolds está en medio entre 2100 y 3000, es un flujo en transición. Y si el número de Reynolds es mayor a 3000, el flujo es turbulento. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos determinar mediante el experimento qué tipo de fluido es. En mi caso, tomé el tiempo y hice los cálculos para determinar que el primer fluido era turbulento y el segundo era un flujo laminar. Eso es todo. Yo soy Ulises David Matadamas.